Ok. Padre, esta mañana queremos darte gracias. Gracias, Señor. Te pido, Padre, que esta mañana tú nos enseñes a poder valorar, Señor, a poder discernir lo que se hace con esta cena, Señor. Y que esto sirva, Señor, para motivar nuestras vidas, para que podamos apreciar cada vez que lo celebramos, Señor. Que lo tengamos en alta estima, Señor, en nuestras vidas. Que entendamos, Señor, sí que es algo importante, es algo simbólico, pero que esta mañana, Señor, podamos establecer a través de tu palabra que es más que esto, Señor. Más que un recordatorio, Señor. Y que esta enseñanza, Señor, pueda sellar nuestras vidas. Que tengamos entendimiento, Señor, de lo que hacemos. Ese entendimiento que nos da tu palabra, Señor. Y que prepares nuestras vidas, prepara nuestros corazones, prepara esta iglesia, Señor, para que cada vez que lo celebremos, Señor, cada vez que estemos aquí, Señor, como iglesia, podamos hacerlo, Señor, con esa reverencia, con esa actitud, Señor, con ese aprecio que merece, Señor, que le demos. Y que no solamente, Señor, por tradición, sino porque en verdad es algo apreciado en nuestro corazón. Y que si no lo hay, Señor, que a través de esta mañana, Señor, que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas, obrar en nuestros corazones, para entender, Señor, lo que es esta celebración, Padre. Pueden sentarse. Entonces vemos que esta celebración de la Santa Cena pues es algo que la iglesia lo ha venido haciendo a lo largo de todo el cristianismo, desde que surge la iglesia. Ha habido mucho, muy mal entendimiento con esto, pero gracias a los reformadores que logran rescatar esta celebración, porque ellos empezaron a celebrar la Santa Cena no porque tuvieran el ejemplo de Roma, no porque ellos estaban sometidos a la tradición de Roma, sino más bien ellos buscaron celebrar la Santa Cena y hacerlo sometido a la palabra del Señor, porque todo lo que hacemos, lo que realizamos, obviamente no lo realizamos por mera tradición o porque alguien lo haga, sino porque lo contienen las Escrituras. Y si lo contienen las Escrituras, entonces tiene valor, tiene que ser algo muy importante para nuestras vidas. Y obviamente lo que nosotros queremos hacer es que tenga el sentido bíblico, que las Escrituras lo respalden. Entonces, para Roma, la Santa Cena representa, por ejemplo, el clímax de la Iglesia Católica cada vez que se celebra la misa. El clímax de la misa es el sacrificio de Cristo, lo que se llama la Eucaristía. Cada vez que hay una misa, entonces, de acuerdo al credo romano, ellos hacen un sacrificio de Cristo. Y ellos literalmente creen que el pan y el vino es el cuerpo de Cristo, es la sangre de Cristo. Y en realidad la Biblia no enseña eso. ¿Y por qué no creemos eso? Porque sabemos que el sacrificio que hizo Cristo en la cruz fue una vez y para siempre. No se necesitan más sacrificios por el pecado. Es de tanto valor el sacrificio de Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz. Es de tanto valor su sangre que fue suficiente para perdonar todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. No necesitamos más sacrificios. Por eso la Santa Cena, mis hermanos, no es un anexo a la iglesia, sino que es una parte esencial de la vida cristiana. Entonces comenzaremos esta mañana diciendo qué es la Santa Cena del Señor. Bueno, como dije al principio, lo que yo creo que la mayoría conocemos es un memorial de la muerte y resurrección de Cristo.
Vayan conmigo a 1 Corintios en el capítulo 11, versículo 23. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que les he enseñado, que también os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto, muy importante, en memoria de mí. Por eso decimos, como base de esta doctrina, como base de esto que la iglesia hacemos, como un sacramento, dice, que hagamos esto en memoria de mí. ¿Por qué decimos entonces que es un memorial la Santa Cena? Porque Jesús dijo que hagamos esto en su memoria. Entonces, cuando nosotros celebramos la Santa Cena, entonces recordamos a Jesús. Siempre que vemos el pan, siempre que vemos el vino, automáticamente tenemos que relacionarnos con la vida de Jesús. ¿Y qué nos habla la vida de Jesús a nosotros celebrar la Santa Cena? Entonces, el pan y el vino son símbolos, como acabamos de leer, de su cuerpo y de su sangre. Es símbolo, el pan, de su cuerpo y el vino de su sangre. Si el pan se transformara en el cuerpo literal, como dice Roma, y el vino se transforma en la sangre, entonces literalmente ya no sería un simbolismo la Santa Cena, sino, como ellos dicen, entonces sería un sacrificio. No sería un simbolismo. Pero nosotros afirmamos que ahí no ocurre ningún sacrificio, no hay tal cosa como afirma el catecismo católico. Pero, ¿qué dicen las Escrituras? Dice que Cristo se ofreció una vez y para siempre por los pecados. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Si me quieren acompañar, por favor. Hebreos capítulo 10, versículo 10 nos dice que yo les recomiendo que lean todo el capítulo 10, hablando del sacrificio de Cristo. Y no solamente este versículo, sino todo el contexto, explicando aquí el libro de Hebreos sobre ese sacrificio que fue suficiente, hecho una vez para siempre. Y dice el versículo 10, es en esa voluntad que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. No más sacrificios. Esta es la explicación de este capítulo. No más sacrificios. Antes, por cada pecado que se cometía, tenía que haber un sacrificio, tenía que haber derramamiento de sangre. Y no solamente por los pecados del pueblo, sino también por el pecado del sumo sacerdote. Pero Jesús, siendo ahora nuestro representante, nuestro sumo sacerdote, hecho una vez para siempre, ofreció un sacrificio perfecto. Obviamente no ofreciendo sacrificios por sus pecados, porque sabemos que Jesús fue un hombre justo, sin pecado. Pero derramó su cuerpo, derramó su sangre para redimirnos de nuestra maldad. Y ese sacrificio fue solamente una vez y para siempre. Por eso no estamos a favor, estamos en contra de creer que cada vez que se celebra la Santa Cena se sacrifica a Cristo, como si la muerte de Cristo en la cruz no hubiera sido suficiente. Y entonces necesitamos una vez más estar sacrificando a Cristo para el perdón de nuestros pecados, cuando la sangre de Cristo fue suficiente una vez y para siempre. Entonces, la Santa Cena es un memorial que nos recuerda también el amor del Padre. ¿Y por qué decimos que nos recuerda el amor del Padre? Porque nos dio
a su Hijo. La Santa Cena nos debe recordar su amor. ¿Por qué? Porque derramó su sangre por nuestras vidas. Cada vez que estamos aquí, debe traer a nuestra memoria ese amor por nuestras vidas, que murió por nosotros. Derramó su vida. Siendo, como dice Romanos capítulo 5, Él derramó su vida siendo aún pecadores. Cuando todavía nosotros no le amábamos, no teníamos la intención de seguirle, de creerle, estábamos metidos en nuestros pecados, y cuando nosotros estábamos en nuestras metas, cuando nosotros estábamos metidos en el mundo, Dios nos amó. Por eso decimos que Dios no vio ninguna razón dentro de nuestras vidas, nada interior por el cual Dios nos ha llamado. Nos amó por el puro afecto de su voluntad. Es un memorial, sí, porque recordamos lo que Cristo hizo. Recordamos a Jesucristo. ¿Y qué hizo? Recordamos su amor, su sacrificio, que derramó su sangre por nosotros. También la Santa Cena nos recuerda que la salvación es por gracia, no por nuestras obras, no por nuestro buen desempeño, sino por la liberación, sino por la libre acción de Cristo al morir por nuestros pecados. Sí murió por nosotros, porque Él tenía que derramar su vida para podernos dar salvación, pero no por ninguna acción buena, no por nada que podamos presumir, nada. Ese es un conflicto que la iglesia ha tenido a lo largo de su existencia por siglos. La salvación no es por obras, no es por lo que nosotros podamos presentarle al Señor, porque nuestras obras no ganan el mérito para salvación. La única manera, como explica Pablo en el libro de Romanos, la única manera de poder presentarnos ante Dios y decir que merecemos la salvación es cuando cumplimos sus mandamientos. Y obviamente ahí, todos los días, aún como cristianos, seguimos fallando. También la Santa Cena es una predicación sin palabras, porque no necesitamos decir nada cuando celebramos la Santa Cena de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Al ver el pan, al ver el vino, eso ya nos está hablando de ese sacrificio. Es una predicación sin palabras. Y creo que esto sería suficiente para tener la Santa Cena en alta estima. Cuando nos habla de su sacrificio, cuando entendemos que lo celebramos no por nuestros méritos, no por nuestras obras, que es una salvación por gracia. Nada tenemos que presumir delante de Él. Por eso digo, esto sería suficiente para que la Santa Cena la podamos tener como de alta estima en nuestras vidas. Y es verdad todo esto lo que hemos dicho, pero la postura que yo quiero hablar esta mañana es que es más que un memorial, es más que un recordatorio de la muerte de Cristo. Lo que quiero establecer esta mañana que es una comunión real. Es una comunión real con Cristo. Este es el punto que enseña 1 de Corintios, capítulo 10. Acabamos de leer 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 23, que son las palabras que recordamos cuando celebramos la Santa Cena. Pero un capítulo atrás
Pablo está tratando con los corintios. Está tratando con la idolatría que estaba habiendo en esa iglesia. Y aunque en el capítulo 10 la enseñanza no es sobre la Santa Cena, sale a colación de una manera indirecta. No estaba en su corazón en el capítulo 10 enseñar sobre la Santa Cena, pero sale a relucir la Santa Cena para mostrarnos lo que se hace cuando los hombres están participando en la mesa de los ídolos, cuando se sacrifican a los ídolos. Y este capítulo 10 es un capítulo olvidado, pero tiene mucho que enseñarnos, mucho que mostrarnos sobre lo que hacemos a la hora de celebrar la Santa Cena. ¿Cuál era el problema que estaba sucediendo ahí? Bueno, el problema que estaba sucediendo ahí es que muchos, dice capítulo 10, estaban comiendo de lo sacrificado a los ídolos. Algunos recordarán este pasaje. ¿Sí se acuerdan que había ese problema? Muchos estaban comiendo de lo sacrificado a los ídolos. Pero Pablo nos enseña en este capítulo, dice, bueno, sabemos que un ídolo nada es. No hay un tal ídolo, no es que Dios esté celoso de esos ídolos, del cual Dios tenga que temer o que le estén haciendo sombra. En realidad no existen tales ídolos. Por eso Pablo saca a relucir que cuando se come de la carne de los sacrificados a los ídolos, un ídolo nada es. No hay ningún problema en que nosotros podamos comer de esa carne de los sacrificados de los ídolos. Pero Pablo dice, pero el problema es cuando no consideramos la conciencia débil del hermano. Porque cuando el hermano que es débil te ve comer carne y no tiene ese entendimiento de que un ídolo nada es, entonces llegamos a ser tropezadero. Y que esa libertad que nosotros tenemos, como Pablo enseña, cuidemos de que esa libertad no llegue a ser una piedra de tropiezo para aquel hermano que es débil y que no entiende. No que sea un problema, decía Pablo, que ustedes coman de los sacrificados de los ídolos, porque si ustedes saben y ustedes entienden que un ídolo nada es, entonces no hay problema en que ustedes coman carne de los sacrificados a los ídolos. Pero sí, decía Pablo, debemos de cuidar de no ser piedra de tropiezo. Que en otras palabras, ¿podían ellos tener la libertad de comer de lo sacrificado a los ídolos de esa carne? Sí. Pero que ya no estábamos bien si por hacer eso, si por tener esa libertad, llegamos a ser piedra de tropiezo. Entonces, la idolatría en ese entonces estaba muy arraigada en la cultura de la gente. Mucha de la gente, sobre todo en el primer siglo, mucha de la gente que se convertía al cristianismo venía de una cultura en donde ellos estaban acostumbrados, la vida de ellos era tener muchos dioses. Aún la misma historia de la iglesia nos dice que a los cristianos se les decía ateos. ¿Y por qué se les decía ateos a los cristianos? Porque los cristianos solamente adoraban a un solo Dios. Y entonces decía la gente pagana, ¿cómo es posible que teniendo tantos dioses, que teniendo tantas deidades, tantas divinidades, los cristianos solamente se apeguen a un solo Dios? Eso era raro, tener un solo Dios. Lo común era tener muchos dioses. Un Dios para una cosa, un Dios para otra cosa. Bueno, los dioses sobraban. Pero era muy extraño y la gente se sorprendía que los cristianos solamente tuvieran un solo Dios. Y entonces, no, estos sí son ateos, porque estos nomás tienen un solo Dios. Por eso mucha gente, cuando llegaba a los pies del Señor, venían arrastrando esa cultura, esa enseñanza, esas costumbres, y tal vez ellos se les hacía normal participar de esos ídolos. Y tal vez ellos sentían que no había problema. Ahora, el primer problema era que comían de la carne. Pablo dice, bueno, si ustedes comen de la carne no hay ningún problema, siempre y cuando ustedes tengan la conciencia de que un ídolo nada es. Pero nomás cuiden
de que no sean piedra de tropiezo. Porque si ustedes ven a un hermano débil y no entienden lo que ustedes están haciendo, mejor no hacerlo. Ahora, fíjense bien, como muchos de ellos suponían que no era malo comer carne, entonces muchos estaban pensando que así como se podía comer carne, entonces muchos llegaron a pensar que se podía participar de los sacrificios a los ídolos. Y es ahí donde el capítulo 10 de 1 de Corintios, Pablo enseña que eso ya es otra cosa. Estaban confundiendo. Esa libertad que ellos tenían de comer esa carne se estaba convirtiendo en un libertinaje, y entonces muchos de los cristianos de la iglesia de Corintios no solamente comían la carne, sino ya estaban participando de los sacrificios que se hacían a esos ídolos. Y es en ese contexto que se nos da a enseñar sobre la Santa Cena del Señor. Aunque no estaba en su corazón de Pablo enseñar la Santa Cena, la utiliza para contrastar lo que significa sacrificar a los ídolos y celebrar la Cena del Señor. Entonces el problema, decía Pablo, el problema es lo que está detrás de esos ídolos, porque aunque sabemos que esos ídolos nada son, Pablo les enseña en el capítulo 10 que los ídolos son entes demoníacas, es lo que está detrás de los ídolos. Por eso, repito, para Pablo los ídolos nada son, no tienen vida. Pero para Pablo decía, pero el problema es lo que está detrás de esos ídolos. Y dice Pablo, en realidad esos ídolos, aunque sabemos que nada son, cuando la gente le adora y cuando la gente hace sacrificios a esos ídolos, entonces esos altares se convierten en altares de demonios. Entonces lo que Pablo les está diciendo, que una cosa es comer la carne y otra cosa es participar de los sacrificios que se ofrecían a los ídolos. ¿Y cómo Pablo les enseña esta verdad? Contrastándola con la Santa Cena. Cuando alguien practica la idolatría, entonces ahí ocurre un vínculo espiritual. ¿Por qué la Biblia nos prohíbe adorar ídolos? ¿Será que en realidad Dios se ponga celoso? ¿Será que Dios se espante de esos ídolos y que entonces la gente deje a Dios y empiece a seguir otros ídolos? En realidad Dios sabe, Pablo sabe, los cristianos saben que un ídolo nada es. Pero cuando nosotros o cuando la gente adora a un ídolo, el problema es lo que está detrás de ese ídolo, porque esa imagen se convierte en un altar hacia los demonios. Por eso repito, cuando alguien practica la idolatría, ahí ocurre un vínculo espiritual. Entonces, ¿cómo les contesta Pablo a esos hermanos que participaban de la idolatría? Vayan conmigo, 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 16. 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 16. Dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Pablo contesta con una pregunta retórica. ¿Y qué es una pregunta retórica? Que en la misma pregunta está la respuesta. Que en realidad no está esperando que alguien le conteste, sino que en la misma pregunta va implícita la respuesta. Repito, versículo 16, la copa que bendecimos, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Esta palabra comunión en el griego es la palabra koinonía, ¿verdad que muchos la conocemos ya, verdad? Koinonía.
Y cuando aquí Pablo habla de coinonía, está hablando de que estamos participando. Es una manera de relacionarnos con Cristo. Es una relación. Por eso, lo que hoy estoy enseñando esta mañana, que la Santa Cena es más que un memorial, ¿qué es una comunión. Es una relación estrecha, íntima con nuestro Señor. Entonces, no se puede hablar de coinonía si no hay un vínculo fuerte. No es tan solamente estar juntos en esta iglesia. Para que en esta iglesia de la vid tengamos coinonía, no sería suficiente con reunirnos todos los domingos. Tendría que haber un vínculo fuerte, estrecho, como lo enseña el libro de Hechos. Tener una misma mente, una misma fe, una misma creencia, un mismo Dios, un mismo Salvador. Y cuando tenemos en común nuestro corazón, nuestras ideas, nuestra fe, nuestro Dios, entonces ahí hay coinonía. No solamente porque venimos y nos juntamos y físicamente estamos juntos. Eso no es coinonía. Coinonía es cuando tenemos un vínculo los unos con los otros. ¿Por qué? Porque venimos y tenemos un corazón de que venimos a adorar a nuestro Dios. Porque sabemos que venimos como iglesia, que tenemos en común nuestra fe, nuestras creencias, que practicamos las mismas doctrinas, que venimos a adorar a nuestro Dios, que no venimos a exaltar a ningún hombre, sino que nuestro corazón es estar unidos con Cristo y reconocemos que somos un cuerpo y la cabeza es Cristo. Cuando hay eso en la iglesia, entonces podemos decir que tenemos coinonía. Por eso esta palabra es muy importante. Cuando Pablo habla de que nosotros, cuando tenemos el pan y el vino y celebramos la Santa Cena, Pablo dice, entonces tenemos relación con Cristo. Hay una comunión íntima con nuestro Cristo por obra y medio del Espíritu Santo. Entonces hay una relación con Él. Entonces, permita demostrarles cuán fuerte es esta palabra coinonía en la mente de Pablo. En 1 Corintios, en el capítulo 1, versículo 9, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9, fíjense lo que está en la mente de Pablo a utilizar esta palabra. Dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la coinonía con su Hijo. Fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Para qué hemos sido llamados? ¿Para qué hemos sido salvados? Para tener comunión con nuestro Señor. Y la palabra que está usando aquí Pablo es coinonía. Que tengamos un fuerte vínculo con nuestro Dios. Por eso cuando alguien dice que es cristiano y no tiene comunión, no tiene relación, es una persona que normalmente en la vida práctica no lee su Biblia, no ora, o es una persona que no le gusta venir a la iglesia, es una persona que no tiene coinonía con el Señor. Por eso nosotros dudamos de esa persona si en realidad Dios ha hecho algo en su vida. ¿Por qué? Porque no vemos coinonía, no vemos una relación íntima con Cristo. Y la Biblia dice, como aquí acabamos de leer, 1 Corintios 1:9, que hemos sido llamados para tener coinonía, para tener comunión con su Hijo. Entonces, teológicamente el llamado a la comunión con Cristo es tan fuerte que no tendremos mayor comunión con nadie como con Cristo. Esta coinonía es tan fuerte que para Pablo excede a cualquier comunión que nosotros podamos tener. Cuando yo me casé con mi esposa, entonces tuvimos comunión, tuvimos coinonía, sí, porque tenemos una misma meta, un mismo corazón, un mismo propósito, un mismo Dios, un mismo Salvador. Hemos caminado juntos, tenemos comunión, sí.
Pero la comunión que tenemos con Cristo no es comparable con la comunión que yo tengo con mi esposa. Yo ayer platicaba con una persona y le decía, y lo uso nomás como ejemplo, cuando nosotros amamos al esposo o amamos a nuestros hijos por encima de Dios, cuando esa relación, ese amor que tenemos, que somos capaces de dar nuestras vidas, pero que está por encima de Dios, entonces debemos de pensar que no estamos bien. Porque la comunión que nosotros debemos de tener con Dios debe ser mayor que la de la esposa, que la del hijo, que la de la mamá, que la del papá, porque Jesús dijo que nadie que amara más a Dios por encima del hijo, por encima del esposo, por encima de la esposa, nadie, dice, podría ser mi discípulo. Porque si tú amas a tus hijos con toda tu fuerza y todo tu corazón, y serías capaz de dar tu vida, pero no así con Dios, entonces tú eres un idólatra. Dios no es tu Señor. Dios no puede ocupar segundo lugar en tu vida. Y déjeme decirle que en la práctica muchos en realidad tienen en mayor estima al esposo o a la esposa que a Dios mismo. Y eso debe hacerte pensar que a lo mejor tú no has sido convertido. Tú no puedes ir al cielo teniendo a Dios en segundo lugar. Yo no veo en la Biblia que eso se pueda hacer. Entonces es en virtud de esa unión que tenemos comunión con Cristo, que tenemos las bendiciones de la gracia, porque fuera de Cristo no tenemos nada, mis hermanos. Y continuando con este argumento que les dice en 1 Corintios capítulo 10, vayan conmigo al versículo 18. 1 Corintios capítulo 10, versículo 18 dice: mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? Esta palabra partícipes ya no usa koinonía. Y aunque participar y koinonía lo pudiéramos relacionar, pudieran ser sinónimos en el español, tal vez las pudiéramos intercambiar una con la otra, tal vez sería permitido, pero no para Pablo. Porque cuando Pablo habla de esa relación que tenemos con Cristo, cuando participamos de la Santa Cena, él habla de koinonía. Pero cuando habla de participar del altar y cuando estamos sacrificando a los demonios, él está hablando ¿de qué? Él está hablando de una relación. Repito, versículo 19. Digo pues que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No habla aquí de koinonía, habla de participación. Quien sacrifica a los ídolos, entonces tiene una participación, tiene una comunión con los demonios. Entonces, ¿van entendiendo la idea que está enseñando aquí Pablo? Por eso les ilustra la Santa Cena y le está diciendo, cuando ustedes sacrifican a los ídolos, ustedes están vinculándose, no con ese ídolo, no con ese ídolo que tiene orejas y no oye, que tiene ojos y no ve, que tiene boca y no habla, que tiene pies y no camina, sino que ustedes cuando sacrifican a esos ídolos, en realidad lo están sacrificando a los demonios. Y cuando ustedes sacrifican a los demonios, ustedes tienen una participación, una unión. Hay un vínculo con ese demonio. Por eso, mis hermanos, cuando la Biblia habla de idolatría, la relaciona con la fornicación. ¿Y por qué lo relaciona con la fornicación? Porque cada vez que alguien fornica y que cada vez que tiene una relación con una persona, hace un vínculo
con esa persona. Hace una relación. ¿Qué dice? Se hace uno. Por eso, cuando Pablo les está ilustrando la Santa Cena, les está diciendo, cuando nosotros participamos del pan y del vino, nos hacemos uno con el Señor. Hay esa estrecha comunión con Cristo. No solamente venimos y hacemos un memorial. ¿Es un memorial? Sí. ¿Es un recordatorio? Claro. Recordamos que es un pacto, recordamos que dio su vida por nosotros, recordamos su amor, recordamos que nos está dando una salvación no por obras, sino por gracia. Pero también Pablo está explicando, 1 Corintios capítulo 10, que tenemos un vínculo con Cristo. Es una relación que nosotros tenemos. Y por eso hace ese contraste. Ustedes cuando sacrifican a los ídolos, ustedes tienen un vínculo con los demonios. ¿Y cómo los que quieran celebrar la Santa Cena pueden tener un vínculo con los demonios y a la misma vez quieran tener koinonía, esa comunión con Dios? Por eso cuando existe algo en tu vida más importante que Dios, estás fornicando. Si Dios no ocupa el primer lugar en tu corazón, estás fornicando. Y los fornicarios que dicen, no heredarán el reino de los cielos. Es por eso que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, que el que se une a una ramera, dice, es un cuerpo con ella. Cuando nosotros celebramos la Santa Cena, somos un cuerpo con Cristo. Por eso, mis hermanos, más que un memorial, es una estrecha comunión con el Señor. Por eso dice Pablo que en el momento en que ustedes sacrifican a los ídolos, se podría asemejar en el momento en que ustedes celebran la Santa Cena. Se asemeja, pero no es igual. Entonces, la Santa Cena es un memorial, sí, pero es más que un memorial. Leyendo más adelante, versículo 21, 1 Corintios 10, 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Por qué? Porque eso sería abominación. No es aceptable. Porque el vínculo más fuerte que tú puedes tener con los ídolos, que son con los demonios, es cuando tú participas del altar, de esa mesa. Y alguien que está participando y que está en lo oculto, que está haciendo abominación, no puedes participar de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque es algo sagrado. Por eso se le llama sacramento. Por eso este pasaje, todo el capítulo 10, nos está enseñando que hay una comunión real con Cristo. Y su pueblo es una comunión real con su iglesia cuando celebramos la cena del Señor. Esto también lo dice en 1 Corintios capítulo 11, en el capítulo siguiente, versículo 27. Pero lo dice de otra manera. Hace un contraste de la importancia de esa relación. De manera que el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente al cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Subrayen esto, por favor. ¿Qué tan importante era para Pablo? ¿Qué tan importante que nos está diciendo aquí? Que debemos de examinarnos. ¿Y por qué debemos examinarnos? Porque al tener esa comunión a través de la Santa Cena, por medio del Espíritu Santo, esa relación, esa unión con Cristo,
cuando lo hacemos y no lo hacemos correctamente, entonces bebe juicio, come y bebe juicio para sí. Más adelante, entonces, si ustedes lo quieren leer, vemos que muchos que durmieron, muchos murieron. ¿Quiénes murieron? Posiblemente cristianos. Salvos, sí, posiblemente sí, pero Dios hizo un juicio con ellos. ¿Y por qué Dios hizo un juicio con ellos? Porque para Dios la Santa Cena es de alta estima. Algunos se enfermaron y a otros Dios se los llevó. Y lo que sucedió no sucedió en el Antiguo Testamento. No es que eso era en el Antiguo Pacto, no. Aquí Cristo ya había muerto, ya había resucitado, ya había ascendido al cielo, ya habían pasado muchos años. Y para Dios es muy importante lo que hacemos y lo que celebramos. Es por ello que tiene que actuar en disciplina del Espíritu Santo cuando no se hace con reverencia. Por eso, mis hermanos, es por ello que debemos prepararnos para celebrarlo debido a lo que es. La Santa Cena obviamente no agrega algo a nuestra fe. No necesitamos la Santa Cena para nuestra justificación, como enseña la Iglesia romana. No tomamos la Santa Cena para hacernos más justos. Pero a la vez, la Santa Cena nos recuerda de su amor, de su bondad. Por eso que el Señor despierte en sus corazones el que puedan amar más esta ordenanza y que la puedan tener en alta estima en su vida a la hora de celebrar la Santa Cena. No es un programa más, no es una invención de la iglesia, no es una invención de los reformadores, no es una invención de un pastor. Es algo que instituyó el mismo Señor, que lo hagamos en memoria de Él, como un recordatorio. Y como hemos visto, de acuerdo al capítulo 10 de 1 de Corintios, más que un memorial, es nuestro vínculo, nuestra relación con Él a la hora de celebrarlo. Padre, esta mañana quiero darte gracias. Gracias por tu amor, Señor. Que esta iglesia, Señor, podamos apreciar, Señor, esta cena, Señor, esta ordenanza. Sí, es un memorial, porque nos recuerda muchas facetas de nuestras vidas, Señor. Ahí en la Santa Cena, Señor, está plasmado el Evangelio, Señor. Ahí está plasmado, Señor, porque estamos viendo que diste tu vida, Señor, por nosotros. Derramaste tu sangre, diste tu cuerpo, Padre. Ahí vemos el Evangelio, Señor. Ahí vemos tu gracia, Señor, tu misericordia. Porque lo celebramos, Señor, no por méritos propios, sino por un acto de tu gracia, por un acto de tu bondad, Señor. Y que siga creciendo en nuestras vidas, Señor, este afecto, Señor. Que podamos guardarlo en nuestro corazón, Señor. Y lo tengamos en alta estima, Señor. Te lo pido esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.